Desde una perspectiva pastoral y práctica, el pastor Joselo Mercado te ayudará a comprender los dones espirituales tal como se describen en la palabra de Dios y aprenderás a experimentarlos plenamente de una manera que honre a Dios y a la iglesia. Adquiere su libro Sabiduría y Poder en tu librería local o en lifeway.com. El tema de los dones espirituales, Pepe, es súper controversial y también poco, digamos, conocido entre los creyentes. Yo creo que es un tema que se habla mucho, se discute mucho, pero yo creo que existe poco contenido y también existen demasiadas tendencias extremas. Pues hoy lo que queremos es justamente hablar de eso, hablar acerca de los dones espirituales, qué son, quién nos lo da, porque allá afuera también hasta hay gente repartiendo dones, pero quién es el que da los dones, cómo sabemos cuáles dones tenemos, y un tema súper álgido en esta conversación es si han cesado o no han cesado. Eso es lo que hablaremos hoy con nuestro invitado especial, el pastor Joselo Mercado. Textos fuera de contexto. Un podcast de Coalición por el Evangelio donde hablaremos sobre temas difíciles de la Biblia, el ministerio y la vida cristiana que con frecuencia requieren de una mayor profundidad. Hola a todos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este nuevo episodio de Textos Fuera de Contexto. Aquí estoy con mi queridísimo amigo Pepe Mendoza. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Fabio. Gusto de saludarte y estamos nuevamente en esta oportunidad para conversar y tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Joselo Mercado. ¿Cómo estás, Joselo? Por la gracia del Señor, muy bien, contento de poder compartir con ustedes y escuchar sus voces, ambos grandes amigos. Así que me siento muy en familia en esta conversación. Gracias, Joselo, gracias por aceptar la invitación para acompañarnos hoy. Y yo sé que posiblemente algunos no te conozcan, tal vez han leído de ti o tal vez conocen, pero hemos decidido en este podcast iniciar no entrando directo al tema, sino platicando un poquito con nuestros invitados. ¿Por qué no nos cuentas así muy breve, Joselo, de dónde eres? Bueno, muchos piensan que soy el gemelo de Fabio en muchos lugares donde vamos. Sí. Por eso me estoy dejando crecer un poco el pelo para diferenciarnos. Soy puertorriqueño, ya llevo sobre 22 años en los Estados Unidos, en el área de Washington, D.C., casado con Katy y padre de Joey y Yanel, y pastor de la Iglesia Gracia Soberana en los suburbios de la ciudad de Washington, D.C., y como ya dije y pueden ver por mi acento puertorriqueño, diríamos ahí boricua de verdad, y muy contento de estar con ustedes. Fabio, yo también conozco algunas cosas acerca de Joselo. Por ejemplo, yo sé que Joselo es ingeniero, ¿verdad? Y que su esposa es contadora también. Y también sé, y quizás el público no lo sabe, pero también Joselo es muy alto. Algo que también lo caracteriza y le gusta correr. Eso también es cierto, ¿verdad, Joselo? ¿Todavía corres o ya no corres? Sí, todavía corro. No estoy entrenando tan fuerte como cuando estaba haciendo maratones, pero todavía cada día corro 10 kilómetros a lo menos. Eso fue algo que me dio a los 38, 39 años. Así que llevo como 8 años corriendo. Pero los últimos años se ha puesto un poquito más complicada la tarea y las diferentes cosas que tengo que hacer. Entonces, he reducido, pero continúo corriendo. Yo digo que yo corro para comer. Entonces, dependiendo qué tanto corro, puedo entonces ahí hablar un poco. Ingesta. Sí. 1,92 de estatura, entonces cuando voy a muchos sitios de Latinoamérica siempre me dicen, oh, pero qué alto. Y sí, antes de ser pastor estudié ingeniería industrial, tengo estudios de maestría también en Georgia Tech, de áreas se llama Operation Research, que es como la ciencia de toma de decisiones. Y por la gracia del Señor, hace 16 años el Señor me llamó al ministerio y amaba lo que hacía antes, me encantaba mi profesión, pero también el Señor, por su misericordia, me ha permitido servir a su iglesia como pastor en esta temporada de nuestras vidas. Gracias, José. Ahora una preguntita
A ver, yo sé que esta no te la esperabas, pero ¿por qué no nos cuenta, Joselo? A ver, ¿cuál es el regalo más raro o el regalo más extraño que te han dado alguna vez? Regalo más raro o extraño que me han dado alguna vez. Mira, quizás es extraño porque no me lo esperaba, pero también yo considero que es uno de los mejores regalos que me han dado. Y fue que la iglesia se juntó y me compraron una máquina de café expreso. No. Eh, y yo no me lo esperaba. Y es de esas cosas que yo decía, sería bueno tener una máquina, pero nunca pensé comprarla porque no son tan baratas tampoco, pero es algo que ahora yo no me imagino mi vida sin ella. Entonces, eh, yo creo que la parte extraña era que no lo esperaba y también que me sorprendió el pensamiento que le dieron ellos para bendecirme. Yo soy una persona como que no soy muy dado a las cosas, soy más dado a las experiencias, me gusta viajar, me gusta cenar, me gusta compartir, como que las cosas no son tan importantes, pero eso fue un regalo que yo sé que lo pensaron y en esa parte pues me sorprendió. Y quizás extraño no es la palabra, pero sí que no me lo esperaba. Bueno, eso siempre nos sorprende, Fabio y José, los regalos. Y en esta oportunidad, justamente, José, lo queremos hablar contigo acerca de un regalo que viene de parte de Dios. Y ese recibe el nombre de los dones espirituales. Sabemos que es un tema que te fascina, es un tema del cual has escrito. Pero antes de entrar a los detalles de los dones, yo creo que es muy importante que podamos definirlos. ¿Qué es un don espiritual? Y así como tú recibiste esta cafetera de sorpresa, ¿cómo es que nosotros recibimos los dones espirituales? ¿Qué es un don y cómo lo recibimos, José? Bueno, sí, como menciona, es un tema que le he dado mucho pensamiento porque obviamente el Evangelio es lo de mayor importancia, pero considero que los dones son un aspecto importante para el florecimiento de la iglesia y el avance del Evangelio. Y un don, desde mi perspectiva, creo que bíblicamente definido es cualquier habilidad, capacidad que un creyente tiene, que es dada por Dios para la edificación de la iglesia. Entonces, la parte importante es que los dones son capacidades y pueden parecer capacidades que son normales y a veces parte de lo que perdemos, la perspectiva de que Dios está utilizando algo que nos dio a nosotros que puede parecer casual o trivial, pero si es utilizado para la edificación de la iglesia, el avance de la obra del Señor, eso es un don espiritual. Vemos en el Antiguo Testamento que personas utilizaban habilidades como ser talladores o artesanos y dicen que lo hacían llenos del Espíritu Santo para la construcción del tabernáculo. Y vemos en el Nuevo Testamento que hay listas y desde mi perspectiva no son totalmente inclusivas, no tienen todos los dones, sino que muestran algunas, como vemos en 1 Corintios, vemos también en Romanos capítulo 12, y esas listas muestran algunas de las formas que un creyente puede utilizar habilidades o capacidades que Dios le ha dado para la edificación de la iglesia. Me hiciste otra pregunta que puede ser un poquito más controversial. ¿Cómo los recibimos? Gracias por desde el principio poner la cosa un poco interesante. Bíblicamente vemos diferentes formas. Para mí, la parte importante es que es algo dado por Dios y Romanos capítulo 12 nos dice que Dios los reparte de acuerdo a la capacidad de fe. Y eso no quiere decir que una persona con más fe tenga otra, sino que Dios da y al final del día puede darle más de un área a una persona y a otra, y eso no significa que somos más o menos creyentes. Pero también vemos formas que puede haber el pedido de ellos. En 1 Corintios 14 dice que deseemos ardientemente los dones. Tiene que haber como un pedido, un deseo, y no hay nada malo con pedirle al Señor que nos dé un don para al final la edificación de la iglesia. Si lo pedimos para nuestra gloria, no lo estamos pidiendo correctamente. Pero si lo estamos pidiendo para la edificación de la iglesia,
podemos pedirle a Dios. Y también vemos en 2 Timoteo capítulo 4, cuando Pablo le dice perdón, 1 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don que fue dado a él por medio de la imposición de manos. Ese texto podría ser que la imposición de manos fue la afirmación de que ese don existía en él y los ancianos estaban afirmando ese don, o puede haber un aspecto de que en ese momento la oración afirma, pero también es el momento donde se reconoce ese don para la iglesia. Entonces, yo creo que no hay una forma prescriptiva de decir esta es la forma que una persona recibe, pero tenemos que tener cuidado de no hacerlo de una forma casi mística o tratando de manipular a Dios para que Dios dé ciertos dones, porque Dios es el que reparte al final para la edificación de la iglesia. Me gusta el ejemplo de John Piper, no voy a decir qué don en particular, pero él dice que hay un don en su vida que él no tiene, pero que él ha continuado orando para que si es la voluntad de Dios, Dios se lo conceda. Eh, entonces, en ese sentido, yo creo que no hay nada malo con eh, poder pedir ciertos dones, pero a la misma vez el fin de los mismos es la edificación de la iglesia y no lo que en ocasiones podría ser para la gloria personal de uno, que es yo creo que una de las partes que puede ser un poquito problemáticas al usar los dones. Gracias, José. Hablando un poquito, y quisiera regresar a la parte de donde definías los dones espirituales. Porque siempre está esta duda, esta quizás incertidumbre en las personas sobre cuándo es un don espiritual. ¿Cómo sé yo que esto es un don espiritual y cuándo yo sé que esto pues simplemente es una habilidad que yo tengo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar esas dos cosas? Sí, para mí al final es este aspecto, y creo que cuando digo para mí es con una convicción bíblica, es que esa habilidad es utilizada para la edificación de la iglesia. Vemos el énfasis la carta a los Corintios que Pablo desea que los dones sean utilizados para el bienestar de la iglesia y no para el beneficio personal. Entonces, cuando uno está utilizando un don, una habilidad para el beneficio de uno, puede ser correctamente, puede ser para trabajar, puede ser para proveer a nuestras familias, pero en el momento que eso es utilizado para la edificación de la iglesia, entonces se convierte en un don espiritual, porque está beneficiando la edificación, el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. Algo interesante es que pudieran ser que hay habilidades o dones que una persona parece que se mueve de un lado a otro de su vida y no cambian, pero en ocasiones vemos personas que quizás hay pastores que yo conozco que son muy introvertidos y cuando van a hablar con otras personas es como que un problema, es como que se ve que están incómodos, tú los pones en un púlpito y es como que se transforman. Eh, y se ve claramente en ese momento que hay como un empoderamiento del espíritu para la tarea. Pero hay otras personas que pareciera que esa transición no es tan drástica, no deja ser como quiera el momento que ese pastor se para a enseñar a predicar, que el Espíritu Santo lo está utilizando como un don, un regalo para la iglesia, no es solamente, no es para la persona, es un regalo para que sea un regalo a la iglesia del Señor, para la edificación de la misma. Y algo que para mí se ha perdido mucho no quiero adelantarme en toda esta polémica o conversaciones acerca de los dones, es que se ha perdido el asombro del trabajo amplio del Espíritu Santo en que Dios utiliza habilidades, diferentes aspectos que una persona usa que parecieran normales del día a día y perdemos el asombro de que Dios está utilizando eso para edificar la iglesia. Dones como la administración, como la generosidad, como el simple hecho de servir a otras personas. Muchas veces pensamos, es que esa persona es así, y no vemos que cuando esa persona deja de utilizarlo para su beneficio y se enfoca de una forma no egoísta a servir a la iglesia del Señor, eso se convierte en un regalo. No solamente a veces vemos los dones como que son un regalo para mí, no, ese don es un regalo para la iglesia,
para ser de edificación a la misma. Sí, exactamente. Y yo creo que a veces en nuestra sociedad individualista no nos damos cuenta que cuando hablamos de los dones estamos hablando bajo la figura paulina de un cuerpo. Por lo tanto, cuando un don edifica, no edifica individualmente, sino edifica en relación con el cuerpo. De nada vale un ojo que esté fuera del cuerpo, por más que tenga una visión 20/20. Es la conexión en el cuerpo en donde el Espíritu Santo de manera soberana hace que todos esos dones confluyan para bendición y para edificación. Por eso es que nosotros a veces nos sorprendemos y decimos como que señalamos mucho al del púlpito y poco al que administra, o poco al que sirve, o poco al generoso. Pero lo cierto es que se trata de una unidad corporativa del cuerpo de Cristo que hace que todo esto funcione para su gloria. Y ahí está el milagro, ahí está la sobrenaturalidad del obrar de Dios. Y Joselo, yo quiero darte lugar para que puedas responder, así que voy a unir como dos preguntas, ¿no? Cuando hablamos de estos dones, ¿no es cierto? Entendemos que si vienen del Espíritu, tienen que ver con algo que es sobrenatural, aunque parezca natural, ¿cierto? Y a veces nosotros dividimos esta sobrenaturalidad con extraordinario, porque decimos, si es sobrenatural, tiene que ser extraordinario. Por lo tanto, la persona que te está sirviendo en una labor que parece natural, deja de ser sobrenatural y por lo tanto no es extraordinario, y a veces imaginamos una persona dotada con ciertas características que lo hacen casi elevarse sobre el piso. Entonces, voy a unir estas dos preguntas. O sea, ¿cómo entendemos esta sobrenaturalidad del don en medio de la naturalidad? Y al mismo tiempo, yo quiero preguntarte con esto que a veces se discute de lo que es el cesacionismo y el continuismo, porque muchas veces se hablan de estas cosas también en términos de extraordinario y sobrenatural. Entonces, ¿cómo ubicamos los dones dentro de su sobrenaturalidad? Y empiezo el punto de partida de esta discusión, ¿no es cierto?, de esta división entre cesacionistas y continuistas. Yo creía que me ibas a dar más tiempo antes de llegar ahí. No, claramente lo que tú dices, desde mi perspectiva, yo no veo a Pablo como dividiendo ciertos dones y otros, aunque vemos en 1 Corintios 13 que mencionas algunos que parecen más extraordinarios en esa discusión que está haciendo en 1 Corintios capítulo 13 sobre que en algún momento algunos dones van a cesar. El punto es, y creo que tú lo comunicaste claramente, si algo es utilizado para la edificación de la iglesia es sobrenatural, es un milagro. Algo que yo trato de comunicar a la iglesia es que cuando llegamos el domingo a la iglesia, y no solamente en ese contexto, pero yo creo que es el contexto donde más vemos los dones funcionando, debemos de ponernos unos anteojos para ver cómo el Espíritu Santo está trabajando ampliamente en cosas pequeñas, en el hermano que está poniendo las sillas para poder sentarnos, el que está haciendo el audio, los que están sirviendo a los niños en la escuela dominical, los que están saludando y recibiendo, los que están dando generosamente para el mantenimiento de la obra. Y debemos de tener esta mentalidad de, wow, el Espíritu Santo está trabajando en medio de nosotros. Esto es algo sobrenatural. Y uno de los problemas que ha habido antes de entrar a la temática del cesacionismo y el continuismo es eso, es que se ha enfocado tanto el diálogo en los dones que no son ordinarios, los que son quizás menos frecuentes o parecieran más sobrenaturales, aunque esa no es la palabra que debería ser, que nos hemos olvidado en ambos campos del gran trabajo del Espíritu de utilizar diferentes aspectos que parecen cotidianos para que la iglesia del Señor sea edificada. Y para mí eso es una de las mayores pérdidas que ha habido en esta problemática, que nos hemos concentrado en lengua, profecía, y en ambos lados, los que desean verlo funcionando y los que piensan que no funcionan, están tan enfocados en eso que nos olvidamos que el Espíritu de una forma milagrosa está trabajando para edificar a su iglesia por cosas que parecieran normales, y no tomamos el tiempo para darle gloria al Señor
y no tomamos el tiempo para animar a hermanos que el Espíritu está utilizando. Entonces, para mí eso es una de las cosas que tengo mucha pasión en este tema. No es tanto el aspecto, tengo pasión por la definición bíblica que creo, pero no es tanto el aspecto de poder, ¿cómo se llama? Estos dones sobrenaturales que funcionen en todo lugar, pero no olvidar que Dios está trabajando de forma poderosa por medio de aspectos que parecieran cotidianos. Solamente tenemos que tener el discernimiento de verlo suceder. José, tal vez antes de que entres al tema de cesacionismo y continuismo, porque hay un pasaje ahí en 1 Corintios en donde Pablo habla acerca tú lo mencionaste, desear ardientemente los dones mejores, ¿no? Y eso a veces puede causar un poquito de confusión cuando estamos hablando justamente acerca de que pues todos los dones dados por el Espíritu son especiales y son útiles para la iglesia. ¿Y por qué Pablo habría de decir algo como esto, como que nos diera a entender como que si hay algunos dones que son mejores que otros? ¿En qué sentido crees tú, cómo podemos interpretar un pasaje como ese? Yo creo que lo que Pablo está diciendo es claramente que el efecto de edificación puede ser más directo o más palpable, y en ese sentido hay que ver la problemática que estaba pasando en la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios estaba tratando de utilizar los dones para ellos exaltarse, ellos parecer más espirituales, ellos parecer como que habían arribado como creyentes, estaba creando castas de creyentes. Entonces, el mensaje principal que Pablo quería decirles es: lo que sirve a la iglesia es lo que tú debes desear, es lo que tú debes de buscar. Y está hablando en ese sentido, ahí claramente agrupa la profecía. No vamos a entrar todavía a la definición, pero en ese momento lo que él estaba diciendo, ese don, la razón que debes desearlo no es porque te haga ver superior, es porque puede traer edificación más cercana a la iglesia del Señor, más palpable y quizás de una forma que tenga un efecto un poco más rápido en ese momento, pero no está minimizando. El llamado de Pablo es: no busques aquello que necesariamente te exalta a ti, busca aquello que edifica a la iglesia. Voy a dar un ejemplo que parece un poco tonto, pero hay ocasiones que personas llegan a donde mí a decirme: hermano, yo tengo este don, y a veces la gente pone hasta como una voz espiritual para decirte esas cosas. Oh, hermano, y yo le digo: fíjate, ahora mismo lo que la iglesia necesita es maestros de escuela dominical. Yo no tengo ese llamado. En ese momento lo que la persona debe decir es: Señor, dame ese deseo, porque ahora mismo lo que edifica más a la iglesia es esto, lo que ayuda más a la iglesia es esto. Entonces, el punto de Pablo no es en cierta forma decir hay algo mejor, sino el punto de Pablo es: busca aquello que en tu contexto local traiga mayor edificación. Porque puedo poner otro punto: hay unos contextos que el ser humilde y el servir es lo que hace que una persona sea más espiritual. Y entonces todo el mundo quizás quiere buscar eso, quiere buscar parecer humilde sirviendo, y pareciera que eso da mayor posición a una persona. Mira qué hermano tan humilde, mira cómo sirve. Donde en otros lugares quizás sea un don verbal. Y el punto de Pablo al final es: busca aquello que sea mejor, busca aquello que edifique a la iglesia en el lugar donde tú te encuentras. Y quizás construyendo sobre eso, porque tú hablas de pedir dones, pero también hay una parte de identificar cuáles son los que yo tengo, entendiendo que el Espíritu da soberanamente a los hijos de Dios y les capacita con un don. ¿Cómo puedo saber yo que tengo un don espiritual y qué don tengo? Yo no sé qué piensas, José, en todo esto, pero hay herramientas, por ejemplo, los famosos test de dones espirituales que uno encuentra en línea. Son herramientas útiles.
¿Cómo debemos tomar esto? ¿Cómo podemos descubrirlo? ¿Cuál es la mejor forma para saber qué dones espirituales tengo yo? Para mí la forma más práctica y creo que es la forma más bíblica es sirviendo. Es viendo oportunidades de servicio y de una forma humilde sirviendo en la iglesia local, en lo que haya oportunidad. Y va a ser evidente donde personas quizás no son efectivas, donde probablemente no tengan la mayor capacidad, pero una de las problemáticas que yo veo en todo esto es que personas ¿cuál es la motivación de identificar? Yo creo que es correcto que de identificar, pero al final del día debe haber un deseo de servir, no un deseo de como buscar un sombrero que cuando voy a conversar le diga a la persona, esto es lo que yo soy, sino que al final del día es lo que sea necesario y esté dentro de mis capacidades, yo voy a hacer por la iglesia del Señor. Eh, Sea público, sea en silencio, algo que los que son pastores, y yo veo muchos pastores jóvenes que comienzan, que les sorprende, es que la mayoría del tiempo vamos a hacer cosas en la oscuridad, donde nadie ve, donde nadie va a reconocerlo, y es bien poquito lo que hacemos públicamente. Y pareciera que el don público es lo más importante en un pastor, pero eso es bien poquito de todo el tiempo que damos y debe haber contentamiento, satisfacción y deseo de crecimiento en las áreas donde no nos ven, porque el Señor nos ve y nuestro deseo es poder servir a la iglesia del Señor de la forma que sea posible. Amén. Y ahora, por favor, Joselo, respóndeme mi pregunta. ¿Podrías definirnos brevemente? Yo creo que este es un tema muy caliente en nuestro tiempo y por mucho tiempo, y yo creo que no debería causar los efectos que causa, porque a veces no entendemos las cosas con claridad. No son caballitos de batalla, no son manifestaciones de grandes divisiones entre nosotros, no se dividen entre estos y los otros, pero existen estas posiciones. Así que ayúdanos a entender qué es el cesacionismo y qué es el continuismo, cómo lo definimos brevemente y a qué nos llevan estas definiciones. Pues el continuismo es la creencia de que todos los dones como fueron presentados en el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, continúan activamente y son accesibles a los creyentes en el siglo XXI, que no han parado de funcionar y que deben continuar funcionando para la edificación del cuerpo de Cristo, si son practicados de una manera que está prescrita por la palabra del Señor. Yo creo que uno de los aspectos que para mí es importante es que la escritura es suficiente y es autoritaria. Y muchas veces hay temor, y entiendo el temor porque han habido muchos abusos del lado carismático. Pues prefiero un poco el label, el sello de continuista sobre el uso de los dones, pero la solución, acuerdo a lo que yo veo por la exégesis bíblica, no es en la eliminación de los dones, sino es practicarlos de acuerdo a que la palabra de Dios autoritaria nos dice que lo podemos utilizar. Yo creo que a veces hay un poco perdemos un poco de confianza en la suficiencia de las escrituras, en que las escrituras nos pueden decir hasta dónde debemos llegar con los dones y hasta dónde deben ser utilizados. El cesacionismo es una definición que muchos hermanos de la fe tienen, que ciertos dones, los llamados extraordinarios, lengua, profecía, sanidad, fueron activos en la edificación de la iglesia durante el tiempo primitivo, pero con el establecimiento del canon, estos dones cesaron, dejaron de funcionar y ya no son accesibles para el cuerpo de Cristo. Algo que a mí me gusta decir es que muchas veces nos ponemos en este tipo de conversación y no permitimos que las otras personas definan sus posiciones y ya simplemente nos dejamos al escuchar lo que la otra persona dice. Y como ustedes saben, yo escribí un libro de los dones que Pepe fue el editor y
yo tengo un capítulo que se llama Todos somos continuistas y todos somos cesacionistas, porque al final del día todos tenemos aspectos que creemos que han cesado. Yo soy continuista, pero soy cesacionista en que creo que el canon ya cerró. Nadie puede escribir más palabras al nivel autoritario de las palabras escritas en el Nuevo Testamento. Y yo, mis amigos cesacionistas, todavía no conozco uno que yo le pregunte, pero si un familiar tuyo está enfermo, ¿tú oras para que el Señor milagrosamente intervenga? Pues claro. Entonces, en cierta forma, todavía ven un tipo de continuidad en que Dios todavía puede sanar. Entonces, dentro de eso, entiendo que hay ciertos hermanos y eh, muchos utilizan teología histórica para afirmar que los dones terminaron. Algo que quiero aclarar y quizás comentar en esto es que este tema es un tema que no ha sido una controversia a través de la historia de la iglesia. Es interesante que muchas personas utilizan a Calvino como para afirmar el cesacionista y yo tengo quotes o palabras de Calvino que pareciera súper continuista, porque no fue algo que fue controversial a través de la historia de la iglesia, no es hasta que entra el siglo pasado con el avivamiento de la calle Azusa y la autoridad de la escritura estaba siendo atacada por dos frentes. El frente académico liberal que estaba tratando de socavar lo sobrenatural de las escrituras, pero también estaba el frente del nuevo movimiento carismático que socavaba la autoridad de las escrituras al poner ciertas manifestaciones superiores a la autoridad de las escrituras. Y esto, varios hermanos vieron este problema, y en especial B.B. Warfield, que fue pastor, fue profesor en el Princeton Seminary, comenzó a escribir sobre esto, y él tiene un libro que para mí es el primer libro que habla del cesacionismo, se llama Milagros Falsificados, Counterfeit Miracles, y él hace una defensa, una apologética más que exegética, filosófica, sobre las razones por las cuales los dones han cesado. Y de ahí comienza toda esta controversia donde yo creo que no es algo que debe dividir a la iglesia del Señor, porque hay temas que nos dividen. Si el evangelio y la ortodoxia está en peligro, nos debe dividir, pero para mí es algo extraordinario ver en el libro de Primera de Corintios que Pablo va a corregir a los corintios, una iglesia que pareciera que tenía múltiples problemas. Yo creo que si yo hubiese sido Pablo, yo digo, esta gente hay que nuevamente predicarles el evangelio porque parecía que no estaban convertidos. Y uno de los grandes problemas, le dedica 3 capítulos, es el tema de la utilización de los dones de una forma que no es apropiada. Pero en Primera de Corintios capítulo 1, Pablo no solamente les anima como creyentes, les anima porque los dones funcionaban en medio de ellos. Les animan porque abundaban los dones en medio de ellos. Si yo hubiese sido Pablo, yo le hubiese dicho, miren hermanos, dejen de usar los dones, paren. Pero Pablo, en lugar de decirles deténganse, lo que les dice es practíquelos correctamente y practíquelos con el corazón correcto, que es el corazón de amar. Y ahí es donde está este texto de todo terminará, pero el amor continuará, porque la fe va a terminar, porque no vamos a necesitar fe cuando veamos al Señor. La esperanza, vamos a tener lo que hemos esperado frente a nosotros, pero amamos al Señor y amaremos al Señor y seremos amados al Señor por una eternidad. Y eso debe informar el Evangelio en que los dones los hacemos, utilizamos en amor para el beneficio de otros y no con la problemática que ha habido, que es para la autoglorificación. Gracias, Joselo. Tenemos un segmento especial dentro de nuestro podcast que lo hemos bautizado La Patada Voladora. Así que este segmento lo introducimos así para lanzar preguntas que van relacionadas al tema, pero que quizás no nos las esperamos. Y está justamente de la mano con el pasaje Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, ahí donde
muy conocido, donde dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y él les dirá, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la maldad. Así que encontramos que al parecer había personas que realizaban ciertas obras sobrenaturales como la expulsión de demonios o la profecía o milagros, pero al mismo tiempo son acusados de no ser verdaderos hijos de Dios, que no son conocidos por Dios. Entonces la pregunta, la patada voladora es, ¿cómo debemos entender esas habilidades sobrenaturales aquí? ¿Acaso puede un inconverso tener dones espirituales? Yo pensaba que lo de la patada voladora es porque Pepe antes era luchador, enmascarado. El santo. No, Está bueno. Mira, yo digo que es uno de los textos que más sobriedad debe traer sobre los creyentes, de que Dios puede utilizar personas para continuar su obra y ellos no ser creyentes. Es algo que trae mucha sobriedad a mi vida. Cuando vemos en ocasiones a pastores caer o abandonar la fe, que pareciera que nunca fueron creyentes, pero Dios los utilizó poderosamente, algo que nos muestra es que al final lo que tiene poder es su palabra, no es la persona en sí. Su mensaje, y yo sé que la gente utiliza esto como broma, pero si utilizó un burro, una mula, puede utilizar a cualquier persona, y yo creo que este texto, una de las cosas que nos quiere comunicar, y siempre es importante, ¿qué nos quiere comunicar este texto? Yo creo que lo que el texto nos quiere comunicar es que no definimos nuestra cristiandad, nuestra fe, basado en lo que hacemos, sino basado en la realidad de la confesión de fe y el trabajo del Espíritu de mostrar frutos de arrepentimiento. Entonces, yo pienso que pueden haber no creyentes que Dios, por razones que Él conoce, misteriosas, su voluntad privada, utiliza para expandir su obra. Vemos el apóstol Pablo, muchas personas que lo abandonaron al final, que parecieran que fueron utilizados para el avance del evangelio, y en segunda de Timoteo dicen, me han hecho mucho daño estas personas. Uno de los aspectos que yo veo en la carta de Timoteo es que en cierta forma puede ser una carta, en inglés se llama open-ended, como que, ¿qué pasó con Timoteo? Pablo estaba animando a Timoteo que en cierta forma no hiciera lo que estos otros hermanos hicieron. Estaba llamándolo a continuar fiel al evangelio. Entonces, nos presenta esta realidad de que personas pueden hacer obras sobrenaturales que parecieran que son para el nombre del Señor, sin que sea para el nombre del Señor. El fin no creo que es que nosotros estamos para ser aquellos que pasamos esa prueba, aunque es evidente en lugares donde se pareciera haber aparentes milagros, donde el evangelio no es predicado, que el Señor no está en ese lugar. Pero es este sentido de que cada creyente necesita evaluar su fe, no basado en lo que hace o en los frutos que sus acciones tienen para la edificación del cuerpo de Cristo, sino en la realidad de su confesión ortodoxa y frutos de arrepentimiento. La palabra muestra ese aspecto de que nuestra vida muestra frutos de arrepentimiento. Entonces, voy a dar un ejemplo. Yo digo que al final del día, yo quiero saber cómo un pastor trata a su esposa. Puede ser un león en el púlpito, pero si no trata a su esposa como vaso más frágil, yo al final del día no deseo escuchar de él. Y no estoy diciendo que puedan haber diferencias, momentos difíciles en el matrimonio. Estoy hablando de una persona que es abusivo, que no trata a su esposa como vaso más frágil. Entonces, todos debemos, a la luz de este texto, en sobriedad, cuando Dios nos utiliza,
que eso es una tentación. Todos hemos experimentado eso. Que Dios nos use es algo increíble y es algo que debemos guardar en nuestro corazón completamente. Este es un texto que yo voy constantemente, Señor. Esto que acaba de suceder no es la prueba de que yo te sirvo, de que yo te pertenezco. La prueba de que yo te pertenezco es que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, que por el Evangelio he sido comprado a precio de sangre. Y esto no es mi identidad. Amén. Esto no es lo que me define. Lo que me define es que ahora estoy en Cristo y soy de Él. Y entonces nos muestra esta realidad, pero lo que yo quisiera dar énfasis es cuál es el propósito del texto. El propósito del texto es que cuando Dios nos use, tengamos esta sobriedad de no permitir que eso gobierne nuestra definición de que si somos o no somos creyentes, sino que sea la realidad del Evangelio y los frutos de arrepentimiento que deben haber en nuestra vida. Verdaderamente, José, yo creo que es un pasaje que nos despierta, es un pasaje que nos llama la atención. Y a mí lo que me sorprende es que los que presentan las credenciales son de las personas, y en realidad el Señor pone un portalibros en este lado, ¿no es cierto? 2 columnas que son fundamentales: hacer la voluntad y nunca os conocí. Y cuando ellos muestran sus credenciales, al parecer, el Señor Jesús les está diciendo: ¿saben qué? Ustedes no están haciendo ni la voluntad de mi Padre, y yo no los conozco. Por lo tanto, en ese sentido, todos estos actos los están presentando por ellos mismos en algo que tú has repetido muchas veces en este poco tiempo que estamos conversando, que se trata de hacerlo para la edificación de la iglesia y no por nosotros mismos. Y yo creo que ahí está el error mayúsculo. Yo estoy presentando mis credenciales, pero el Señor simplemente dice: pero yo no te conozco. Es como decir: Señor, pero he estado trabajando en tu compañía todo este tiempo, ¿y cuándo te contraté? O sea, ¿cuándo te contraté? Si el que contrata soy yo. Y yo creo que ese es el punto fundamental. Joselo, lamentablemente el tiempo no nos da para más, y yo sé que esta conversación deberían ser 10 podcasts aproximadamente, más la lectura obligatoria de tu libro para poder nutrirnos por completo en lo que nosotros queremos, pero yo creo que ha sido realmente saludable, nos hemos gozado. Sé que hay mucho tema para seguir repitiendo, para seguir meditando, y nosotros queremos darte gracias por el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros, y te doy el micrófono para que puedas despedirte y también para que nos des tus palabras finales. Sí, mira, muchas gracias. Yo creo que es un tema importante para la iglesia, porque cuando no permitimos que la Biblia gobierne el uso de los dones, al final quien es afectada es la iglesia misma. Y el deseo de poder entender lo que la palabra quiere decir acerca de esto no es ganar una conversación o un debate teológico o decir yo tengo la postura correcta, pero el fin es que podamos practicar las maneras que la Biblia nos dice que la iglesia debe ser edificada, y la mayor forma que la iglesia debe ser edificada es mirando a Cristo. Amén. Hoy día tuvimos un podcast muy interesante. Hablamos de los dones espirituales, y lo que más resaltamos es que los dones espirituales son esas habilidades dotadas de manera sobrenatural por el Espíritu Santo con un solo propósito: la edificación de la iglesia, no la glorificación personal. Entender que el Señor nos dota de manera especial para servirle en diferentes lugares, no solamente desde el púlpito, sino también en ubicarnos de manera diferente dentro del cuerpo donde el Señor quiere que le sirvamos. Y algo importante ha sido descubrir que tanto estas dos facciones de cesacionismo y continuismo son en realidad dos expresiones de una misma búsqueda: el deseo de poder entender cómo el Señor obra en medio de su cuerpo, y aunque pareciera que nos divide, en realidad lo que estamos buscando es glorificar al Señor de la mejor manera posible. Así es, Pepe. Gracias también a ti por acompañarnos en este episodio, y gracias a toda nuestra audiencia por habernos sintonizado, por seguirnos desde sus plataformas de podcast favorita. Y también les recordamos, si nos escuchas desde YouTube y no te has suscrito a nuestro canal, por favor hazlo ahora mismo y quédate atento
a más episodios cada mes con nuevos invitados. Pero antes de irnos, tenemos una sorpresa especial para toda nuestra audiencia. Porque durante el podcast mencionamos que el pastor Joselo Mercado escribió un libro que lo editó nuestro queridísimo Pepe. Es un libro de B&H en español que salió recientemente publicado y se llama Sabiduría y Poder, justamente acerca de los dones espirituales. Y hoy estamos sorteando 3 copias de este libro. Para participar, si tú te quieres llevar una de estas copias, te queremos invitar a dar 3 pasos sencillos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor, ve, hazlo. Comparte este episodio con 1 o 2 personas que tú conozcas o alguien que le pueda interesar este tema y que sabes que va a ser edificado al escucharlo. Pero tercero, por favor, envíanos un correo ahora mismo a preguntas@tgc.org. preguntas@tgc.org, y vamos a estar comunicándonos con los ganadores y vamos a estar compartiéndole ahí en las redes sociales quiénes fueron los afortunados en llevarse una de las copias de este libro del pastor Joselo Mercado, Sabiduría y Poder. Gracias por acompañarnos en este episodio. Oramos que el Señor te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.